Hola, bienvenidos a En 5 Minutos Roll. Vamos a hacer la reseña de Coriolis en cuanto al bloque de ambientación. Así que vamos a ver qué contiene Coriolis. Lo primero es un índice que, bueno, no está hipervinculado. Yo pulso y no me lleva a ningún sitio. Mal. Me gusta que me lleve a donde yo quiera ir. Luego tenemos aquí un texto donde los autores nos cuentan el origen de este juego, cómo surgió la idea, por si a alguien le interesa. Y ya pasamos directamente al capítulo 1 de introducción. En este capítulo, lo primero que nos va a decir es qué vamos a poder hacer en Coriolis, qué tipo de partidas vamos a poder hacer. Vamos a poder tripular una nave, explorar el espacio, el horizonte, desentrañar secretos, urdir tramas y conspiraciones de Coriolis, de la estación espacial, realizar muchos diferentes tipos de misiones que nos manden nuestros patrones y rezar a los iconos, porque la religión aquí es muy importante. Y después nos va a hacer un resumen de la ambientación que nosotros vamos a ver con más detalle en los diferentes bloques que tiene este libro. Pero este resumen viene muy bien para dos cosas. Pues para el máster, para recordar, y para dar a aquellos jugadores que no se van a leer el libro entero. Le das este resumen y por lo menos saben de qué estamos hablando cuando digas Coriolis. Que no piensen que es un planeta. Que sepan que es una estación espacial y cuál es ese objetivo de Coriolis. Y de aquí ya pues pasaríamos a los diferentes capítulos de ambientación. Que ya vamos directamente al primero de ellos, que es el capítulo 8, el tercer horizonte. Aquí nos va a explicar la historia de ambientación del tercer horizonte. ¿Qué es? Bueno, la humanidad hace más o menos 1000 años, en la época de Coriolis, por supuesto, mandó dos naves colmenas llenas de colonos criogenizados hacia el sistema Aldebarán, con intención de colonizarlos. Bueno, su viaje duró 1000 años. Durante su viaje, una de las naves se perdió y no se sabe nada de ellas. Y la única que llegó a su objetivo fue la Zenith. Cuando la Zenith llega al tercer horizonte después de 1000 años de viaje, se encuentra que ya está colonizado por la humanidad. ¿Qué pasó? Que durante esos 1000 años de viaje, la humanidad descubrió unos portales de origen alienígena. Esos portales comprendió cómo utilizarlos y podrían viajar súper rápido a otras partes del universo. Bueno, pues fueron colonizando el primer horizonte, el segundo horizonte y el tercer horizonte hasta que llegó la Zenith. ¿Qué ha pasado con ese primer y segundo horizonte? Bueno, pues hubo una guerra de los portales, hubo otras guerras, pero la más importante y la última fue la guerra de los portales, en la cual, al finalizar esa guerra, se destruyó el portal que comunicaba el tercer horizonte con los otros. Entonces, el tercer horizonte se ha quedado aislado. Después de esta guerra de los portales, la humanidad estuvo una época, un periodo de oscuridad, tristeza. No comerciaban prácticamente, no se comunicaban. Bueno, estuvieron a punto de desaparecer como especie que se relaciona. Hasta que llegó la Zenith. La Zenith llega, se encuentra con que el tercer horizonte está colonizado y deciden, entre otras cosas, transformar la Zenith en la estación espacial Coriolis. Esto dio brotes verdes a la humanidad, que empezó otra vez a comerciar, a relacionarse, a despegar. Hasta que ciertos acontecimientos actuales han roto el status quo, que son lo que vienen aquí. Y son 4. Son la llegada de los emisarios, unas personas que dicen ser los iconos, que han desestabilizado la iglesia, el nacimiento de los místicos, han aparecido personas con poderes sobrenaturales, son perseguidos. El conflicto zalosiano, este conflicto lo lidera la facción de los parias, que después de lo que los emisarios dijeran que eran como los iconos, pues cerró sus fronteras. Y eso ha entorpecido un poquito el comercio. Y luego la llamada de socorro de la Tauna, que no se sabe muy bien qué cojones pasa ahí. Bueno, estos 4 acontecimientos están interrelacionados. Por decirlo de alguna manera, es
es el inicio de la campaña oficial de Coriolis. El ver cómo evolucionan estos acontecimientos y en qué puede pasar en el Tercer Horizonte con estos acontecimientos. Luego hay muchas más misiones, tramas paralelas, pero por decirlo de alguna manera, esta es la trama principal de Coriolis, que no se desarrolla más. Lo que viene aquí es lo que dicen, y el máster, pues de aquí a partir de aquí, debe de crear su campaña. No sé si en suplementos futuros esta trama se ampliará, o si hay alguna campaña. Eso ya lo desconozco. Bueno, pues aquí lo que es el capítulo de ambientación del Tercer Horizonte. Vale, pasamos al capítulo número 9. Aquí nos va a explicar las diferentes facciones que hay, que forman el Tercer Horizonte. Las facciones se dividen en dos grandes grupos, cenitanas y primordiales. Las cenitanas son aquellas que, aún adorando a los iconos, los separan de lo político y de los negocios. Y las primordiales son aquellas en las que la religión, o sea, todo gira alrededor de la religión. Entonces, entre ellas hay a veces choques, conflictos que, gracias a la Estación Espacial de Coriolis y al Consejo de las Facciones, pues se van solventando sin llegar a las armas. Y aquí nos va a explicar facción por facción. Voy a decirlas todas primero, por grupo. Voy a hacer esto un poquito más grande, a lo mejor no se ve bien. Bueno, voy a hacer un poquito. Ahí lo vais a ver mejor. Vale, facciones cenitanas son el Consorcio, la Liga Libre, la Legión, el Sindicato y la Hegemonía cenitana. Facciones primordiales son Templo de Alam, los Draconitas, la Iglesia de los Iconos, la Orden de los Parias y la Federación Nómada. Vale. Durante todo el libro, por ejemplo aquí, van a aparecer estos textos fuera de lo que es la maquetación principal, en un recuadro así marrón, con un símbolo de una estrella, que en ella nos va a decir, pues, semillas de aventuras, aclaraciones sobre algo que estemos leyendo. La verdad es que está muy bien estos textos de aclaratorios. Bueno, vamos a ver cuáles son las diferentes facciones. Las facciones están estructuradas más o menos de la misma manera. Nos va a decir el lema, su objetivo, acontecimientos importantes, rumores que nos pueden servir para partidas, sus personajes más importantes y bueno, no sé si lo he dicho, y sus objetivos, los objetivos de cada facción. Vale. Bueno, pues yo voy a hacer un pequeño resumen de cada una de ellas. No me voy a meter mucho en detalle. Bueno, el consorcio son un conjunto de empresas y puede que sea la facción más poderosa del Tercer Horizonte. Luego tendríamos la Liga Libre, que, por decirlo de alguna manera, resumiendo mucho, son un conjunto de autónomos, los cuales la Liga Libre los pone en contacto con el consorcio para que les dé trabajo. Son, por ejemplo, pilotos, especialistas, ingenieros, pues todo lo que necesita las empresas del consorcio se lo proporciona la Liga Libre. Luego tendríamos la Legión, que son un conjunto de mercenarios que tienen una de las flotas más grandes del Tercer Horizonte que se venden al mejor postor. Ahora mismo tienen un contrato con el consorcio. Luego estaría el Sindicato, que controlan el crimen organizado. La Hegemonía cenitana. Estos radicales creen que ellos deberían gobernar el Tercer Horizonte y esos son sus objetivos. Así que estos la pueden liar muy grande. Y ya pasaríamos a las facciones primordiales. La primera de ellas, los Draconitas, una facción muy pequeñita, muy hermética, cuyos objetivos no se sabe muy bien cuáles son. Y son importantes porque cuando llegó la Zenith, llena de colonos criogenizados, los capitanes o el capitán y sus tenientes pues no sabían qué hacer, si despertarlos o no, porque no era lo que pensaban encontrarse. Se encontraron un mundo colonizado. Bueno, pues la facción draconita, que estaba en la Zenith, unilateralmente despertó a todos los colonos y desaparecieron. Luego tendríamos a la Iglesia de los Iconos,
pues que predican la religión a los iconos. Luego, el templo de Alam son famosos porque entrenan a los mejores acompañantes y consejeros del universo, bueno, o del tercer horizonte. Toda personalidad importante que se precie tiene o un consejero o un acompañante educado por el templo de Alam. Así que realmente el templo de Alam puede que sean los que dominen el tercer horizonte. La orden de los parias. Esta orden acoge a todo aquel necesitado que no tenga recursos y le da una nueva vida, pues le da un trabajo, una educación para que pueda valerse por sí mismo. Y por último, la Federación Nómada recoge a todos aquellos grupos que son vapuleados por las grandes facciones. Entonces han formado una facción nómada para ser más fuertes y tener algo que decir contra las otras facciones. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos miembros de las facciones. Actores menores. En este apartado nos va a dar numerosas semillas para partidas relacionadas con las facciones. Pues con rumores, acontecimientos, conflictos que pueden tener, y de aquí se pueden sacar partidas. Muchas de ellas se pueden interrelacionar para crear una aventura más larga. Hay bastantes. Acompañado con diferentes tablas para que el máster lo use. A lo largo de todo el libro van a aparecer muchas tablas como esta, pues con rumores, con PNJs, con encuentros, con todo aquello que el máster puede necesitar en partida, que no lo haya creado pero que necesite algo, necesite un rumor o necesite una personalidad de cierta facción, pues va a haber tablas en las que puede tirar o puede elegir uno al azar. La verdad es que todas estas tablas ayudarán un montón al máster a crear contenido no inventado, sino contenido que ya tiene una base en la ambientación de Coriolis. Capítulo 10. Los pueblos del horizonte. Vale. En este capítulo lo que nos va a contar es que aunque las facciones ya marcan un estilo de vida para sus integrantes, luego cada colonia, cada ciudad, cada estación tiene sus matices. Tiene su forma de ver esas reglas, su forma de ver cómo son los iconos, cómo hacer esto, qué cultura se lleva aquí. Y aquí lo que nos explica es la forma de vida de los ciudadanos de a pie. Pues cómo han ido evolucionando, la cultura que tienen, el ocio que suelen hacer, el cine, los libros, cómo se ha adaptado a la tecnología o cómo ha evolucionado la tecnología. ¿Ves? Por ejemplo, aquí en el día a día del horizonte. Cómo son las vidas en una colonia, en un enjambre, en una estación espacial, en una ciudad. Esto pues va a venir muy bien este capítulo viene muy bien al máster, sobre todo para que cuando visiten un lugar no sea exactamente igual que de donde vengan, que noten algún cambio, algún matiz diferente que haga esos viajes más amenos, porque uno de los puntos fuertes de esta ambientación son los viajes a diferentes lugares. Vale. La fe en los iconos. Ahora viene un capítulo, o varios capítulos de la religión. Aquí la religión tiene un peso súper importante. Todo el mundo cree en los iconos, que son 9. Bueno, todo el mundo no. Todo el mundo a lo mejor no, pero casi todo el mundo. Cree en los iconos, cree en el poder místico que ellos dan. Bueno, pues nos vamos a encontrar, lo voy a hacer un poquito más grande para leerlos yo, si no, no voy a poder leerlos. Nos dice los 9 iconos cuáles son, que son el mensajero, el bailarín, el taur, el mozo, el mercader, la jueza, el viajero, la dama de las lágrimas y el sin rostro. Bueno, pues nos va a explicar en un parrafillo quién es ese mensaje, quién es ese icono, algunos sus objetivos o por qué se le adora y poca cosa más. Por ejemplo, el mensajero es el icono de las noticias y de los presagios. Pues alguien va a ir a adorarle, a pedirle que esa noticia que ha mandado que llegue a buen puerto, que llegue a su destinatario, o ver
qué le va a deparar el futuro con esos presagios, si va a morir pronto, si... Bueno, cada uno lo que le interesa, si su negocio va a ir bien, pues, por ejemplo, ese sería el mensajero. Y así con todos. Además, también tenemos aquí una ilustración de cómo representan al mensajero y también dentro del texto de cada uno de los iconos, estoy diciendo mensajeros, de los iconos, va a haber diferentes nombres que se le da en diferentes lugares. Como hemos dicho, cada pueblo tiene sus matices y uno de ellos puede ser que al mensajero se le llame de otra manera. Aquí tenemos la iglesia de los iconos. Aquí nos va a contar qué ritos y costumbres propone la iglesia para sus feligreses. Por ejemplo, la misión, dar limosna, la oración. Es una parte muy importante de la vida de los humanos. O sea, muy importante. Y luego, cómo lo ve el pueblo, la fe del pueblo. Cómo lo interpreta el pueblo, sus tabús, sus supersticiones con los iconos. Una de las supersticiones es la oscuridad del universo que corrompe al ser humano. Y luego están diferentes espíritus que pueden intentar apoderarse de esa persona para hacer el mal. Hay dos tipos de espíritus, algunos buenos y otros malos. Capítulo 11, Coriolis. Aquí nos va a explicar la importancia que tiene esta estación espacial para el tercer horizonte. Como he dicho, cuando llegó la Zenit, esa nave colmena, al tercer horizonte, una de las primeras cosas que se hizo fue transformarla en la estación espacial de Coriolis. Coriolis es el núcleo, la capital, por decirlo de alguna manera, del tercer horizonte. Sin la importancia que tiene Coriolis, no se habría llegado a la actualidad de tercer horizonte. Aquí nos va a decir, pues lo primero es la estructura de Coriolis con sus zonas más importantes, que lo divide yo creo que en 3 o 4, que son... Bueno, lo primero que nos vamos a encontrar es una cronología de Coriolis, de los hechos más importantes hasta la actualidad. Luego las localizaciones. Nos da, yo creo que son 4 importantes y dentro de cada una de ellas nos dice sus localizaciones más importantes. Pues está el anillo, el núcleo, la aguja y la bodega. Siempre todo esto acompañado de tablas, de encuentros, tablas de PNJs que puede haber por aquel lugar para que el máster lo use en partida y de rumores que son semillas de aventura. Por ejemplo, cargamento desaparecido. Esto es una semilla de aventura dentro de Coriolis. También nos va a contar, después de todas las localizaciones, una de las cosas más importantes es el gobierno de Coriolis. Aquí, ¿qué es esto? El gobierno de Coriolis. Bueno, Coriolis está gobernada por un gobernador, que también tiene una policía. Pero también en Coriolis es la sede del Consejo de Facciones, donde las facciones tienen un asiento y deciden sobre los hechos o los conflictos del tercer horizonte. Gracias a este consejo se han podido solucionar diferentes conflictos por diplomacia en vez de por bombas. Eso ha hecho que el tercer horizonte esté como esté. Seguimos con diferentes tablas, diferentes rumores. Todo está con bastantes semillas. Bueno, aquí hechos importantes de Coriolis, pues son más semillas de aventura. Como veis, hay un montón de semillas de aventura. Capítulo 12, el sistema Cuba. Aquí nos explica el sistema más importante de esta ambientación. En el sistema Cuba, y más concretamente en el planeta Cuba, en la órbita, es donde está la estación Coriolis. Bueno, pues aquí nos da un mapa del sistema con sus planetas más importantes y aquí donde están los portales. Ahora nos va a explicar los diferentes planetas que lo forman. Dentro de cada planeta vamos a encontrar, vamos a decir, su historia más reciente, los pueblos que lo habitan, si hay alguna facción en ella que no sea la del consorcio, porque el consorcio domina este sistema, acontecimientos más importantes, rumores y la climatología. Todo esto pues para que sepamos que cada planeta es de su padre y de su madre, que es muy difícil encontrar dos planetas iguales, que todos tienen matices
que lo diferencian. Algunos matices son mínimos y otros pueden ser muy grandes, como un planeta helado y uno desértico, la noche y el día. Pues todo ello nos lo vamos a encontrar en los diferentes planetas, que son, que los voy a narrar, a decir de aquí, lo voy a hacer un poquito más grande, Lubau, Gina, Kua, el cinturón de asteroides y Sene. Y bueno, luego hay otro que aquí no sale o está en otra página. A ver. Bueno, está Lubao, Gina, Kua. Dentro de Kua nos da una localización. Es el único planeta que nos explica una localización tan detallada como aquí el monolito. El monolito, voy a poner la imagen, es una estructura de origen alienígena. Se cree que fueron los mismos que hicieron los portales. Que es una ciudad. Tiene creo que 4.000 metros de altura. Y imagina lo que tiene que tener de ancho para soportarlo. Bueno, pues está dividida por bloques. Cuanto más alto vivas, más estatus tienes. Luego tenemos Sene, Sura, ese es el que no lo he dicho, y la extensión periférica, que esta zona es la que está más sin explorar. Y bueno, aquí nos da algunas estaciones que hay, algunos rumores que hay, y bueno, ¿por qué está sin explorar esta zona del sistema Kua? Capítulo 13. Atlas del tercer horizonte. Vale, aquí nos va a explicar los sistemas que forman el tercer horizonte, el mapa del tercer horizonte. Vale, el tercer horizonte está formado por 36 sistemas, todos se viaja a través de portales. Cada sistema tiene, creo que son 2 portales. Y bueno, hay un mapa, depende de dónde quieras ir, pues tienes que crear esa ruta de portales para llegar a ese lugar. Nos va a decir cómo es el viaje de los portales, cómo se hace un salto, los peligros que puede tener. Son 2 así grandes, hay 2 más grandes o más importantes, que es planificar bien el salto, si no puedes morir. Y piratas y corsarios que puede tener las diferentes rutas. Porque aquí lo que nos explica son las rutas más importantes, no las únicas. Y aquí en esta tabla tenemos el sistema estelares de tercer horizonte. Aquí tenemos los sistemas. Y ahora nos va a explicar 6 sistemas, aparte del sistema Kua, los 6 sistemas más importantes del tercer horizonte, que son Algol, Davaran, Mira, Zalos y Salta. Bueno, dentro de cada uno de ellos nos va a decir localizaciones más importantes, por qué es importante ese sistema, qué facción puede dominar, acontecimientos y rumores. Más o menos lo que nos vamos encontrando en todo el libro. Rumores, mucha información para crear partidas o meter en partida. Y dentro de las pequeñas gemas nos va a decir otros lugares importantes del tercer horizonte, no tan importante como los otros sistemas, pero que sí que destaca. Pues aquí aparece Amedo, Tagan, Uraru, Hamura. Bueno, pues nos va a decir en un parrafillo o 2 por qué ese lugar es importante. Puede ser un sistema, puede ser una estación, puede ser un planeta, depende. Y hasta aquí la parte de ambientación de Coriolis. Voy a hacer mis valoraciones finales. Primero voy a empezar con las negativas, que voy a acabar pronto. Realmente no he visto ninguna. No he visto nada negativo en cuanto a la ambientación en Coriolis. Positivas, muchas. Es una ambientación rica, muy amena de leer, no se hace pesada porque no da muchos datos técnicos. Eso los deja para el máster si es que quiere meterlos o no. Te da la información suficiente para explicarte un sitio, saber qué ha pasado, te da diferentes semillas si las quieres seguir y a partir de ahí que tú crees la aventura, la campaña que tú desees. Viene multitud de semillas, multitud de tablas que van a ayudar al máster para crear localizaciones, PNJs, qué facción hay ahí, encuentros, multitud de tablas y bastante bien estructurada la información por capítulos
Y poca cosa más sobre Coriolis. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis algo que decir, dejadlo en los comentarios del vídeo. Y nos vemos. Hasta luego.